Para iniciar, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son las fuentes dependientes y cuáles son las fuentes tanto de voltaje como de corriente para realizar este tipo de circuitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar en los componentes source, y vamos a buscar las fuentes de corriente y de voltaje. Vamos a sacarlas todas. La primera es fuente de corriente que dependa de corriente. Fuente de corriente que dependa de voltaje es la segunda. La tercera es fuente de voltaje que dependa de voltaje y fuente de voltaje que dependa de corriente. Vamos a sacar las 4 fuentes, vamos a experimentar con ellas para saber cómo es que se utilizan. Entonces, una primera es la que ya hemos utilizado, que es la fuente de corriente dependiente de corriente, que es esta, que es una fuente dependiente depende de corriente. La otra fuente es esta, una fuente de corriente, pero que va a depender de un voltaje. Entonces vamos a sacar las dos, damos doble clic en CCS y damos doble clic en CCBS. Listo, ahora vamos a buscar las fuentes de voltaje, que las buscamos con la B pequeña, CCS. Esta es la fuente de voltaje controlada por corriente. Fuente de voltaje controlada por corriente. Damos doble clic. Y esta es la fuente de voltaje controlada por voltaje. Damos doble clic. Ahora, ya que tenemos esas fuentes, bueno, aprovechamos para sacar una resistencia para poder hacer el montaje. Resistor, categoría, metal fill, seleccionamos alguna y la agregamos. Ok, ya tengo agregada aquí una, entonces no voy a volver a agregar más. Listo, entonces damos así. Ahora, vamos a empezar a poner cada una de nuestras fuentes de voltaje para saber cómo es que se utilizan. Ok, acá tenemos cada una de ellas, pero nosotros también tenemos que sacar en componentes la fuente de voltaje y de corriente convencional para poder alimentarlas, ¿no? Colocamos source y la fuente de corriente convencional es ese source. Corriente source, le damos doble clic y vamos también a vsource, vsource, que es esta, doble clic. Vamos a abrir esta primero, fuente de corriente dependiente de corriente. Entonces me dicen que la ganancia de esta es de 1. Aquí es donde ustedes pueden colocar la cantidad de veces que se va a multiplicar esa corriente que va a pasar por esa línea. Por estos dos extremos donde está la flecha más pequeña va a pasar la muestra o donde va a tomar la muestra. Y esta corriente de acá es la que va él a multiplicar. Quiere decir que lo que le pongamos aquí es la cantidad de veces que va a multiplicar. Vamos a ponerle 3. Ok. Entran 200 miliamperios. Nosotros le pusimos que la ganancia era de 3 y salen por este lado 600 miliamperios. Esta es la fuente de voltaje controlada por corriente. Fuente de voltaje controlada por corriente. Están entrando 100 miliamperios, lo multiplicamos por 5 y nos da 0.5 voltios. ¿Listo? Bueno, ya tenemos, vamos a colocarles aquí. Ponerle. Okay. Listo, ahora vamos a verificar corriente controlada por voltaje. Claro, esa es la fuente de corriente controlada por voltaje.
10 voltios, le pusimos 7, 70 miliamperios. Entonces esta es la fuente de corriente que depende de voltaje. Ok, o sea, es de esta también. Fuente de corriente controlada por voltaje. Ujú. Fuente de corriente controlada por corriente, fuente de corriente controlada por voltaje, fuente de voltaje controlada por corriente y falta esta es fuente de voltaje controlada por voltaje. Vamos a poner aquí una fuente y vamos a colocar aquí. Bueno, ahí podemos dejarle en 1. Vamos a ver. Correcto. Fuente de voltaje 8 controlada por voltaje. Nosotros le pusimos manualmente la ganancia de amplificación en 8 y salió. Listo. Bueno, entonces ahí tenemos los 4 casos. El primero, fuente de corriente controlada por corriente. Entonces nosotros tenemos la fuente de voltaje, viene aquí. Y esta fuente de voltaje se conecta a la resistencia. Y la resistencia al siguiente nodo. La corriente que está pasando por ese lado, por ese camino, esa corriente es de 200. Y la cantidad de veces que dijimos que iba a amplificar nuestra fuente era 3. Por tanto, aquí nos da 600. 3 por 200, 600. La fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces tenemos acá fuente de corriente controlada. Entonces, bueno, ingresa 10 voltios. Le dijimos que la ganancia era de 7. La corriente en ese circuito va a ser de 70 miliamperios. 70 amperios, perdón. Listo. Fuente de voltaje controlada por corriente. Entonces tenemos un circuito, está pasando 100 miliamperios. Dijimos que va a multiplicar 5 veces, entonces tenemos 0.5 voltios. Y fuente de voltaje controlada por voltaje. Por aquí tenemos, le pusimos 1 voltio, 8 veces de amplificación, tenemos 8 voltios. Bueno, ahí están los 4 casos.